Bueno, bienvenidos al Prevencionista. En este programa vamos a hablar sobre el peligro físico, ¿no? Y nos vamos a enfocar más en el ruido, ¿no? Entonces, también vamos a tocar varios aspectos del ruido, como qué es el ruido, qué es el sonido, sus características, efectos en la salud. También tenemos sus medición, cómo se podríamos medir el ruido. Y por último, algunas medidas de control, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando primero qué es el peligro. ¿Qué es el peligro, Marcela? Primero vamos a hablar de qué es el peligro. Peligro, bueno, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, ya sea en los equipos o en las instalaciones, según lo establecido en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.2. Entonces ya con eso podemos decir que el peligro físico son esos factores ambientales que causan daño en la salud a los trabajadores, ¿no? Tomando en cuenta la definición de peligro. Entonces, por ejemplo, algunos de esos factores ambientales que pueden ocasionar algún efecto en la salud, algún daño en la salud del trabajador, puede ser, por ejemplo, el ruido, una iluminación inadecuada, temperaturas extremas como el calor, el frío, vibraciones, de, eh, radiaciones ionizantes, no ionizantes. Antes de hablar del ruido, debemos saber qué es el sonido. Por lo tanto, el sonido es una vibración que se propaga a través de un medio como el aire, el agua o un sólido. Entonces, ahorita sí, ¿qué es el ruido? ¿No? Entonces, se entiende por ruido un agente contaminante, que es un sonido indeseable que se vuelve incómodo. Es definido como un sonido, grupo de sonidos de una gran amplitud que puede ocasionar dolencias o interferencias en el proceso de comunicación. Entonces, por eso muchas veces, por ejemplo, el tráfico puede ser un ejemplo, que vamos en el tráfico, que hay mucha gente tocando el claxon, gritando, el sonido de los motores, puede generar un sonido de gran amplitud, y ese sonido, ese ruido, nos genera interferencias al poder comunicarnos con la persona que está al lado cuando estamos en una llamada. Entonces eso sería como un ejemplo más claro de lo que es el ruido. Bien, ahorita vamos a hablar de los tipos de ruido, ¿no? Entonces existe el ruido continuo, intermitente y de impacto. ¿Qué es el ruido continuo? Es aquel cuya intensidad de ruido se mantiene constante o presenta pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo, es decir, que es un sonido que no se interrumpe y cuyo volumen permanece relativamente estable. Bueno, el ruido continuo tiene como características que es constante. Esto quiere decir que no varía su intensidad ni frecuencia. También es uniforme y no representa picos significativos. Su duración es prolongada. Algunos ejemplos del ruido continuo en entornos laborales es, por ejemplo, en el fondo de una fábrica, cuando la maquinaria está encendida, los motores de esa maquinaria pueden producir un ruido constante, y decimos que, por ejemplo, relacionándolo con las características, debe ser prolongada porque es lo que dura la maquinaria encendida. Entonces puede durar toda una jornada de trabajo, literalmente unas 24 horas, dependiendo de la maquinaria o del trabajo de la fábrica. También tenemos otro ejemplo que es, por ejemplo, un motor en marcha de un refrigerador en una empresa que trabaja con alimentos que requieren una cadena de frío. Esto en industrias que manejan carnes y cosas por el estilo. Y tenemos el ruido de un ventilador o aire acondicionado, que ahí existen muchos aires acondicionados que por la falta de mantenimiento y cosas por el estilo pueden generar ya primero empieza con un sonido y ya se vuelve un ruido, porque aumenta su intensidad y ya se vuelve molesto para el que trabaja en esa área donde se encuentra ese aire acondicionado sin mantenimiento. Ahora tenemos ruido intermitente. Es un tipo de ruido el cual se caracteriza por ser discontinuo. Esto es decir, se presenta en intervalos irregulares. Los periodos de tiempo entre ellos son de diferente duración, alternando entre periodos de ruido y silencio. Un poquito como todo lo contrario al sonido continuo, ¿no? No continuo. Sus características obviamente son todo lo contrario, su duración es variable, ya no es prolongada, sus niveles de presión sonora son también variables,
Esto quiere decir que sus niveles pueden variar significativamente entre los intervalos de ruido y silencio. Tenemos los ejemplos específicos en entornos laborales, como las bocinas en los vehículos de transporte masivo o vehículos pues particulares, los taladros, el sonido del taladro o perforadora en una construcción o en algún taller. Luego tenemos por último el ruido por impacto, el ruido de impacto, que este es cuando un objeto golpea una superficie sólida y puede vibrar en esa superficie transmitiendo el sonido a través de estructuras de un edificio, ¿no? Esto es, por ejemplo, desde sus características es que este es breve, su duración es corta, produce por ejemplo, al cerrar una caja, que muchas veces requieren fuerza, ese golpe de la caja al entrar, al cerrar, puede ser un ruido, una caja registradora. Ajá. Puede generar ese golpe, ese sonido de impacto, ¿no? Ese ruido de impacto, perdón. Su característica también es que es muy intenso y su energía de presión sonora es bastante amplia, entonces por ejemplo ahí podemos decir que una explosión puede ser un ejemplo de esa intensidad y de que no es repetitivo, o sea, no sigue un patrón regular o irregular, no sigue un patrón en general, ¿no? Por ejemplo, un portazo, un golpe en seco, eso puede ser como un ejemplo de definir esa característica. Ok, entonces en los ejemplos específicos en entornos laborales, en ruido de impacto, tendríamos por ejemplo en la minería, las explosiones, las detonaciones, en la construcción, la caída de los materiales sólidos desde una altura considerable. Esos serían algunos de los ejemplos de ruido de impacto. Entonces tenemos que el ruido se mide por decibelios, ¿no? Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido. Entonces, mientras más intensidad tenga el sonido, entonces ya se pasa de ser sonido a ser ruido, ¿no? Es eso que afecta a la salud. El decibelio es una décima parte de un velio, que es una unidad que recibe el nombre por Graham Bell, el inventor del teléfono, ¿no? Su escala logarítmica es adecuada para representar el espectro auditivo del ser humano, que es lo que nos ayuda un poquito a medir la cantidad de ruido que percibimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa escala podemos decir que en un bosque tiene aproximadamente unos 15 decibelios, que sería un sonido suave, pasivo, ¿sí? Pero cuando pasamos, por ejemplo, al tráfico normal, ya sube a 80 decibelios. Y por último tenemos el encendido de los motores de un avión, que ya alcanza los 140 decibelios, que ya es extremadamente ruidoso. En la resolución 0627 de 2006 nos habla un poquito del ruido permisible. Entonces esto es como para dar comparación a la escala que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía que en el tráfico normal alcanzaba los 80 decibelios y la resolución nos habla de que el límite permisible de ruido es de 70 decibelios en el día. Quiere decir que en el tráfico normal supera esos límites permisibles, entonces ya se vuelve un ruido que nos puede ocasionar daños a la audición y daños en la salud general. Por eso muchas veces ahorita vamos a hablar de los efectos en la salud, en los que vamos a mencionar algún punto del estrés. Por eso muchas veces cuando vamos en el tráfico nos estresamos mucho. Más allá del hecho de lo que demora el tráfico, también es el ruido que produce, y cómo lo percibimos. Tenemos los efectos en la salud. El ruido puede ocasionar problemas en nuestro cuerpo y también en nuestra mente, como la pérdida de audición. La pérdida de audición inducida por el ruido ocurre cuando estamos expuestos a sonidos fuertes durante un periodo prolongado. Estos sonidos dañan las células ciliadas del oído interno, las cuales son responsables de convertir las vibraciones sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. Un efecto en la salud que puede ocasionar el ruido puede ser también el estrés. Y el estrés el cerebro interpreta el ruido como una señal de peligro, ¿no? O de amenaza, lo que desencadena la respuesta de estrés. Entonces, si el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una situación que percibimos como amenazantes o demandantes, y en respuesta a esto puede generar cambios físicos como el aumento del ritmo cardíaco,
o emocional como sentirse ansioso o irritable, ¿no? Tenemos signos y síntomas, dificultad para huir en ambientes ruidosos, como por ejemplo en restaurantes o reuniones, necesidad de subir el volumen de la televisión o la radio, sensación de zumbido, silbido u otro ruido en los oídos, dificultad para comprender el habla, especialmente cuando hay varios hablantes, o ruido de fondo. Sí, no, ese silbido muchas veces lo escuchamos, por ejemplo, cuando golpes de impacto, que después del golpe de impacto se genera ese zumbido en una explosión o en algún golpe muy cerca, pero también muchas veces se puede presentar de la nada y eso también quiere decir que es un signo, un síntoma de que estás expuesto en un tiempo prolongado a estos tipos de ruido, ¿no? También tenemos otros signos y síntomas que son como los cambios de humor, nos volvemos irritables, ansiosos, depresivos, ¿no? También sufrimos de insomnio, despertares frecuentes durante la noche, fatiga crónica, nos sentimos como muy cansados, muy agotados, dolores de cabeza, problemas digestivos, dificultad para concentrarse, todo esto porque ya afectan la parte de nuestro cerebro. Y los ejemplos de fuentes, tenemos el tráfico, en camiones, ya sean motocicletas, trenes, aviones, en la zona como de construcciones, ya sea en obras, demoliciones, maquinaria pesada, en industrias como fábricas, talleres, maquinaria industrial, también actividades recreativas como por ejemplo conciertos, eventos deportivos, en bares, en electrodomésticos también tenemos pues en los televisores, radios, equipos de música, refrigeradores. Bien, ahorita vamos a hablar de cómo se mide el ruido, ¿no? Entonces, por medio de mediciones de higiene, se utiliza un instrumento que es el sonómetro. Y el sonómetro percibe el ruido de una manera muy aproximada como lo percibía el oído humano, ¿no? Entonces, este capta el ruido por medio de un micrófono y convierte esta presión sonora, lo convierte en un valor a decibelios, ¿no? Entonces, el modo de uso, ¿cómo sería ese modo de uso? Bueno, para lograr resultados precisos sería por medio de los sonómetros. Estos son importantes, considerar ciertos factores claves, los cuales vamos a hablar a continuación. Bien, ahorita vamos a hablar de cómo se mide el ruido, ¿no? Entonces, por medio de mediciones de higiene, se utiliza un instrumento que es el sonómetro. Y el sonómetro percibe el ruido de una manera muy aproximada como lo percibe. Bueno, posicionar el micrófono a 1,3 o 1,5 metros del suelo y orientarlo hacia la fuente sonora. Bueno, aquello que produce el ruido en mayor medida. Asegurarse también de que los sonómetros estén calibrados. Recalibración. Anual, mediante calibradores internos o acústicos adicionales. También registrar todos los detalles de la medición, incluyendo el tipo de dispositivo, ubicación, intervalos de medición, condiciones climáticas, tipo de suelo, datos de calibración y también pues la descripción de la fuente sonora. Esas son como muchas de las características que se necesita para poder que la medición de ese ruido sea efectivo. Entonces nos habla de que debe estar alejado de las superficies reflectantes, por ejemplo una pared, por ejemplo el suelo, por eso es que debe estar por encima o como mínimo a 1,5 metros del suelo, ¿no? Que el viento tampoco puede hacer una interferencia para que esa medición sea precisa, entonces por eso se le debe poner un protector en caso de que sea en aire libre la medición o en un espacio donde haya mucha ventilación. También tenemos las ventajas de los sonómetros, que sería pues la medición objetiva. Este proporciona una medida cuantitativa del nivel del ruido, lo que permite comparar diferentes ambientes y evaluar también la eficiencia de las medidas de control. La portabilidad, la mayoría de los sonómetros son dispositivos portátiles,
lo que también facilita su uso en diversos entornos. El amplio rango de medición también puede medir desde niveles de ruido muy bajos hasta niveles extremadamente altos. La diversidad también de modelos, existen sonómetros para diferentes aplicaciones, desde mediciones básicas hasta análisis espectrales detallados. También el registro de datos, muchos modelos permiten almacenar los datos de medición para su posterior análisis. Sin embargo, existe también unas limitaciones del uso del sonómetro, que muchas veces la medición que el sonómetro nos proporciona es una medida en un punto específico del espacio y en un momento determinado. No ofrece una imagen completa del campo acústico, ¿no? También está como la influencia de factores ambientales, como las condiciones de temperatura, humedad, viento y vibraciones pueden afectar la precisión de las mediciones. Esto por lo que decíamos que es muy importante tener esos factores en cuenta al momento de medir, para que el viento y todos esos factores del ambiente no perjudiquen la medición. Pero pues si ya en algún punto se nos complica, pues eso también puede interferir en esa medición del ruido. Los sonómetros de alta precisión pueden ser más costosos. Claro, esta mayor calidad muchas veces también quiere decir mayor precio, pero pues entonces toca buscar como un balance, ¿no? Entre lo que es un poquito costoso, pero que sea muy efectivo y que sea de buena calidad para poder realizar una adecuada medición en caso de no tener los recursos suficientes para comprar un buen producto, un buen sonómetro que pueda medir con bastante más precisión el ruido que puede percibir un trabajador, ¿no? Bueno, medidas de control. Se pueden aplicar esas medidas en la fuente, en la trayectoria y en el receptor. En la fuente sería pues el ruido es un objeto que vibra. En la trayectoria sería el ruido que se desplaza a través del aire, el agua o materiales sólidos. Y el receptor pues sería el trabajador. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de medidas, controles administrativos, ¿no? Entonces tenemos que pueden ser como políticas diseñadas para reducir la exposición del personal al ruido limitado, pero delimitando el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos que en la fuente podemos utilizar equipos y procesos ruidosos cuando se encuentre la menor cantidad de empleados posibles en las instalaciones, como por la noche puede ser un ejemplo, en caso de que sea posible, ¿no? O apagar las fuentes de ruido entre la realización de una tarea y otra, o cuando los empleados no están en el lugar, ¿no? Entonces tenemos que en la trayectoria podemos limitar el acceso a las personas ruidosas. Esto porque recordemos que lo que nos decía Marcela era que en la trayectoria es por donde se puede desplazar el ruido, que puede ser el aire, el agua o sólidos. Entonces mientras más alejado esté del ruido, pues entonces menos ruido puede percibir sí, como captar el trabajador. Y tenemos que en el receptor perrotar a los empleados en áreas con y sin ruido durante el día, o definir límites para ciertos trabajos o el uso de herramientas ruidosas. Entonces, ¿qué más? Tenemos también algunos ejemplos de controles de ingeniería. Por ejemplo, aislar la fuente de ruido con amortiguadores o forros acolchados para así evitar que el ruido viaje a través pues, de los suelos o de las paredes. Aislar la fuente del ruido, colocar una barrera entre la fuente del ruido y el trabajador, aislar el empleado de la fuente en un ambiente o una cabina, aislar materiales absorbentes de ruido para minimizar su transmisión directa o reflexión. Los controles de ingeniería, como nos decía, por ejemplo, en aislamiento, el usar muelles o espuma u otros materiales de amortiguación para reducir el ruido, la transmisión del ruido de las fuentes de suelos, paredes o el equipo conectado. Por ejemplo, nos nombraba cabinas. Las cabinas deben ser paredes que en sus paredes deben estar cubiertas por este material que absorbe el ruido para que no sea tanto el ruido que pueda percibir el trabajador. Entonces tenemos también la amortiguación, la instalación de materiales como espuma, resina o cinta en un objeto o modificación del mismo para que vibre menos. Esto, por ejemplo, recubrir la parte exterior de un cubo de metal con resina para reducir la vibración cuando las piedras chocan con él. Entonces recordemos que el ruido son esas vibraciones. Si podemos reducir esas vibraciones, reducimos el ruido que pueda generar
esa máquina. También tenemos que en la sustitución podemos sustituir o modificar de los componentes de un sistema ruidoso para hacerlo menos ruidoso. Muchas veces alguna máquina que ya lleve años en uso, que ya el mantenimiento no le valga, pues el reemplazarlo por otra máquina que sea menos ruidosa, más actual, que tenga más tecnología, que produzca menos ruido, puede ser una gran opción para poder reducir la exposición al ruido a los trabajadores. Entonces, ponemos también los ejemplos de situaciones que se pueden usar. Bueno, imaginemos que trabajas en una fábrica y sientes un nivel de ruido con sospecha de representar un peligro para los trabajadores, ¿cierto? Deseas evaluar si los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores son seguros y pues cumplen con la normativa vigente. Entonces, el procedimiento, ¿cuál sería? Sería como programar unas mediciones higiénicas en donde podamos realizar, vale la redundancia de esas mediciones para ver a qué peligro están expuestos. Entonces, por ejemplo, en este caso está el sonido. Entonces se debe elegir primero el sonómetro, ¿no? Entonces se elige un sonómetro adecuado para la tarea y considerando el rango de frecuencia y niveles de precisión sonora pues esperados. Obviamente acomodar el ambiente que no afecte en la medición. También requiere la calibración. Antes de iniciar la medición se debe calibrar el dispositivo para saber que se va a poder realizar esta medición de una manera adecuada y que no tenemos un dispositivo que nos pueda arrojar valores que no son los que realmente necesitamos o esperamos, ¿no? Okay. ¿Qué más tenemos? También la realización de las mediciones, se colocan los sonómetros en los puntos seleccionados y se registran los niveles de presión sonora en diferentes momentos del día y durante la realización de distintas tareas. También tenemos los datos obtenidos, los cuales se analizan para determinar si los niveles de ruido superan los límites establecidos en la normativa, y si es así, pues se identifican las fuentes de ruido, las más importantes, y se proponen medidas de control. Bueno, yo esto fue un poquito más explicando el tema de lo que era el ruido, de cómo afectan la salud de los trabajadores, etc. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante realizar las mediciones pertinentes antes de que este problema, porque estos son factores invisibles. El ruido no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero cuando lo escuchamos sentimos que es normal, pero realmente no. A largo plazo esto se convierte en un problema, incluso a corto plazo también dependiendo de la frecuencia del ruido, el ruido que se esté presentando, como hablábamos anteriormente. Entonces es importante hacer las intervenciones pertinentes para poder evitar esos daños en la salud. Tener muy en cuenta siempre en qué industria estamos trabajando, qué ruido se puede producir, ¿no? Entonces, realizar unas mediciones adecuadas, unas medidas de control efectivas, estar evaluando en cada momento que esas medidas de control si realmente se estén desarrollando de la manera que se establece y que pueda ser muy eficiente y pueda mitigar el daño o eliminar el daño si es posible, ¿no? Eliminar el daño se podría decir. Bueno, mitigar el daño. ¿Sí? Entonces, el peligro. El daño que puede producir el peligro. Listo. Esto sería todo por el programa del prevencionista. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, Google.